Damos gracias a nuestro Señor por permitirnos poder congregarnos a través de este medio. Y es bien importante que nosotros tengamos claro el por qué nos unimos, a pesar que tenemos ciertas limitantes. Y nos unimos porque amamos a Dios. Nos unimos por este medio porque tenemos la necesidad de adorar a nuestro Señor. Y con nuestra actitud, con nuestra voluntad, adoramos a Dios. Y hoy es día de estudio y vamos a retomar el estudio que muy pausadamente le llevamos. Y el estudio tiene que ver con el tema conociendo a Dios. Ese es el tema general. El subtema que vamos a leer, vamos a estudiar ahora es Dios es incomprensible. Dios es incomprensible. Y ustedes miran, mire pastor, pero qué raro ese tema. Pero es un tema muy importante conocerlo a luz de la palabra, porque decimos que Dios es incomprensible. Y para iniciar con la palabra, vamos a ir por favor a Job, el libro de Job, Antiguo Testamento, Job capítulo 11, versículo 7. Y dice la palabra de la siguiente forma: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Y si Él pasa y aprisiona, llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque Él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Esto nos habla de Job. Zafar hace un diálogo reprendiendo a Job, ¿verdad? Pero en ese diálogo nos manifiesta que ellos tenían una claridad de que los secretos de Dios son tan vastos, tan amplios. Eso significa, y el pensamiento de ellos no alcanzaba a tener la totalidad de comprenderlos, de comprender los secretos de Dios, o sea, su sabiduría, su eternidad, su perfección, su área, su área de acción, de que Él es todopoderoso, es omnipotente. Y aquí podemos ver estas palabras tan puntuales y que nos da la luz. Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? ¿Cómo comprender, cómo conocer a plenitud a nuestro Dios? Verdaderamente no podemos. Por eso que el tema es tan importante que lo veamos a la luz de la palabra. Dios es incomprensible. Y de cierta forma también hay un tema muy latente para lo que es la humanidad y para el pueblo de Dios. Latente que Dios no va a ser comprendido porque Él, su naturaleza es tan, pero tan diferente a la nuestra. Sí. Aún cuando vamos a ver a un pájaro, algo hermoso de la naturaleza y algo pequeño, ¿verdad? Y empezamos a estudiar esta avecita. Hay cosas que no las comprendemos porque las hacen. Nos imaginamos, nos figuramos, ¿verdad? Intuimos, pensamos, consideramos ciertas cosas, pero no son el total de sus características o de sus funciones o por qué ciertas conductas.
porque verdaderamente Dios las hizo. Y las hizo con una sabiduría que es incomprensible a la mente finita del hombre. Por eso Zafar hace esa postulación ante lo que es Job. Hace una acusación realmente, pero Zafar vemos que tenía cierto conocimiento de la Biblia. Y él pone esa postulación, pone esa claridad de que ¿quién iba a descubrir los secretos de Dios? Le dice, ¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? O sea, hay cosas, amados hermanos, que nosotros muchas veces nos afanamos por entender y saber. Hay muchas personas que hoy se están afanando por estudiar los puntos escatológicos, o sea, lo que va a suceder en el futuro, los eventos futuros bíblicamente. Y se desviven y estudian, pero descuidan algo muy importante. Y es el vivir en la actualidad. Cuando se estudia, o hay personas que estudian los puntos escatológicos, se afanan tanto que se llegan a encuadrar en ciertos parámetros. Y podrían llegar a ser también sujetos de peligrosa herejía. No es que el Señor va a venir en tal tiempo. Y vamos a llegar a un texto muy hermoso en el cual nos dice que a quién le pertenece lo oculto y a quién le pertenece lo revelado de su palabra. Pero veamos que Zafar pues estaba dando una claridad que escudriñar o llegar a tener la claridad de todo lo que es los secretos de Dios es meramente imposible. Por eso que el tema que hoy estamos meditando, Dios es incomprensible. No lo podemos comprender. Yo puedo comprender a mi hijo porque yo soy su padre. Yo puedo comprender a mis semejantes hasta cierto nivel. Por ejemplo, si alguien viniera y entramos en consejería de un tema, no me puedo ir con solamente lo que él me diga. Si hay otra persona, tengo que escuchar también la otra parte de la otra persona. Y le tengo que escuchar a ambas personas. Y ahí se va a manifestar verdaderamente el tema que se esté tratando. Y ante la dirección del Espíritu Santo y ante la autoridad de la palabra, se han de hacer los ajustes necesarios. Y muchas veces los ajustes necesarios nunca son tan agradables para las personas que piden consejería. Porque muchas veces las personas que piden consejería ya van con un pensamiento predispuesto. Yo quiero esto. Pero cuando la palabra habla, cuando Dios habla, Dios quiere otras cosas. ¿Sí? Entonces, aún yo no puedo comprender a cabalidad, ¿verdad?, a una persona porque hace un acto de esta forma, porque hace otro acto. ¿Sí? Porque hay personas que hacen actos tan dañinos, porque hay personas que hacen actos tan necesarios, tan innecesarios. ¿Por qué los hacen? Entonces no los llegamos a comprender. Imagínense la mente de Dios. Entonces por eso que vamos a ir poco a poco viendo a luz de la palabra sobre lo que es que la humanidad y de cierta forma los hijos de Dios no llegamos a entender completamente a Dios. Dios es tan diferente a los hombres, los que hablábamos ya anticipadamente, ¿verdad? Los hechos de Dios difieren grandemente en los hechos de los hombres. Los propósitos mismos de Dios son radicalmente diferentes a los nuestros. Dios puede bendecirnos a nosotros, darnos una bendición. Y la bendición es que nosotros leamos su palabra. La bendición es que seamos obedientes. Pero nosotros tenemos otro concepto de bendición de parte de Dios. Señor, bendíceme con 3 carros, bendíceme con 4 casas. Hay un concepto muy distante realmente a lo que es Dios. Por eso es que no lo podemos comprender, porque nuestra mente es vaga en su propio parecer, ¿sí? Anda distraída en aquello que nosotros pensamos que es
altamente necesario. Pero Dios, que es Dios, Él sabe de lo que verdaderamente nosotros tenemos necesidad. Y Él, conforme a su voluntad, conforme a su misericordia, conforme a su autoridad sobre todas las cosas, Él nos provee. Dios es completamente incomprensible porque la humanidad está contaminada con el pecado. Él es santo. Nosotros somos pecadores. Pero por gracia de Cristo Jesús, que Él ha venido a nuestras vidas, tenemos libre acceso al trono de la gracia de Dios. Y cuando le fallamos al Señor, el Señor nos dice, venid luego, dice Jehová. Venid luego. Y nos habla de estar diligentes, que no debemos pasar un segundo más, un momento más. No podemos de ninguna manera darle larga y darle más espacio al pecado. Tenemos que venir pronto, dice el Señor, y Él cortará esa maldición del pecado. Verdaderamente, cuando nosotros ya nos entramos en la palabra, empezamos a ver muy hermoso cómo Dios se empieza a manifestar hacia el hombre. Recordemos que desde el Génesis capítulo 1, versículo 1, nos habla de un Dios que se auto manifiesta, que se auto presenta, que se auto describe, que Él toma la iniciativa en el 100% de la vida de la humanidad y de los creyentes, de sus hijos. Él es el que toma la iniciativa. Si no, mirámoslo cuando estamos en el capítulo 2, al final ya del capítulo 2, que nos habla del pecado de Adán y Eva. Adán y Eva se confeccionaron de hojas de higuero un atuendo para vestir, para cubrir su desnudez. Ellos en ningún momento llegaron delante de la presencia de Dios y le declararon su pecado. Dios mismo tuvo que buscarlos. Él exclamó, Él les buscó, ¿dónde están? ¿Dónde estás? Él tomó la iniciativa. Verdaderamente, la mente humana, aún la mente del pueblo de Dios, no puede llegar a tener la claridad de toda la inmensidad de nuestro Dios. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Es maravilloso. No, a mí me gustaría tener un video, me gusta bastante la naturaleza, un video de cómo crece el embrión, cómo se desarrolla, cómo crece. Hemos tenido ciertas imágenes y hay videos, pero no es lo mismo que Dios esté ahí contemplando, esté dirigiendo la ejecución de ese bebé, de ese futuro hombre, de ese futuro hijo de Dios que se arrepiente por sus pecados. Mire qué majestuoso. La humanidad misma ha caído en su necedad, en su corazón necio, vano, alejado de todo el temor de Dios, de su propio Creador alejado, y ha promulgado pensamientos aberrantes, donde ya un hombre con un hombre se unen en matrimonio, dando testimonio que están en plena rebeldía con la palabra y el designio del primer matrimonio que Dios instituyó. Adán y Eva. Varón y hombre los creó, dice la palabra. Varón y mujer, perdón. Es importante que tengamos la claridad de varón y mujer, la claridad de la voluntad de Dios. Juntamente con ella, esa voluntad de Dios, viene la bendición
para este hogar ejemplar, para esta institución santa, santa porque Dios fue quien la instituyó y bendecida por Él mismo para poder llenar la tierra. Pero qué hermoso lo que nos dice Eclesiastés. Como tú no conoces cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras. Nosotros ignoramos realmente la majestad, los detalles, la perfección, sus cuidados, su ternura, los propósitos, ¿verdad? Los designios de Dios, los dones que Él les da, por qué los da, su voluntad es tan magna, es tan justa, es tan perfecta. La ignoramos totalmente, ignoramos la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Sí. Hay cosas que en el momento no nos damos cuenta por qué suceden, pero más adelante ya nosotros podemos exclamar, ve, si yo no hubiera aprendido esto, hoy no estuviera comiendo de eso. ¿No le ha tocado a usted esa experiencia? Es importante, amados hermanos, que podamos tener la claridad en la palabra, de que no es realmente necesario que podamos comprender a Dios. Decir, sí, no, dice la palabra que no es por vista, o sea, no es por principio de tener el dominio del conocimiento al 100% de Dios, sino que hay cosas que no entendemos, hay eventos, hay obras que nuestra mente no alcanza a procesar. Por eso la palabra dice que no es por vista, sino que es por fe. Pero la fe viene por oír la palabra de Dios. O sea que si nosotros nos mantenemos en una plena comunión con la palabra de Dios, ella nos va a dar la garantía, nos va a dar la fe para poder aceptar esa obra magna, esa obra hermosa de Dios. Mira lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nos habla claramente, puntual y fundamentalmente que el hombre es finito en su forma de pensar, de captar, de retener, de analizar, de soportar magna información de parte de Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice la palabra. Mis pensamientos son más altos que los cielos. Sí. Ni vuestros caminos. Cuando habla de pensamiento nos da la claridad de que nosotros tenemos un corazón mezquino en muchos momentos. Tenemos un corazón egoísta. Pensamos solo para nosotros. O si no, mire desde chiquitos cómo somos. Alguien le da un bebé a un chiquillo, le da algo. Y cuando otra persona o otro niño le pide, mío, ¿sí? El egoísmo se expresa. El tener control de eso se expresa. ¿Sí? Entonces, eso no tiene ninguna referencia para con Dios. Porque Dios tiene su autoridad en la eternidad. Y muchas veces nos atrevemos a decir, ¿por qué Dios hizo esto? Como que si nosotros al hacerlo lo haríamos mejor. ¿No ha pensado eso? ¿Y por qué Dios permitió eso? Nos ponemos en el banco del acusador, acusando a Dios, diciéndole que eso fue la peor decisión y la peor obra que pudo haber ejecutado. Por eso este tema es bien importante para que mantengamos nosotros el temor sano y activo dentro de nosotros. Tenemos que tener un temor reverente. Si Dios lo dijo, así es y así se va a hacer. No hay que ir a la izquierda, no hay que ir a la derecha. Simple y sencillamente mantenernos en el centro de su palabra, de su autoridad. Cuando las palabras nos dicen que los caminos
no son los caminos de Dios. Nos habla que la obra del hombre es contraria a la obra de Dios. La obra del hombre muy probablemente se puede manifestar en diversa dirección contraria a la obra del hombre. Porque Dios quiere obrar de una forma que se ejecute un proceso para crear en nosotros un carácter, el carácter de Cristo, de su Hijo. Pero nosotros queremos ir en la otra dirección. Yo puedo, yo debo, yo lo voy a hacer. La individualidad, la autosostenibilidad del humano. El humanismo brota. Y el centro del humanismo habla que el humano es autosuficiente. Tan es así que no necesita a Dios de nada de su obra para poder ir hacia adelante. Mira lo que dice la palabra en Deuteronomios 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Mire qué hermoso esta palabra. ¿Sí? Muchas veces nosotros queremos saber más que Dios. Es que tal fecha va a venir el Señor Jesucristo por su iglesia. Es que ya estamos viviendo los tiempos de la gran tribulación. Es que este es un juicio de Dios. Mire cuánta herejía está brotando hoy en día. Hoy en día, amada iglesia, aquel que no lee la Biblia está sujeto a escuchar herejías y a aceptarlas. Óigalo bien. Hoy en día, aquel que no se acerque, aquel hijo de Dios que no se acerque a su palabra, a la santa y bendita palabra de Dios que Él nos ha dado acá, está condenado a escuchar herejías y a aceptarlas. Porque muchos han blasfemado y es la misericordia de Dios que no se ha vertido un juicio sobre ellos. ¿Sí? Porque muchos, inclusive, dicen ser pastores, hasta se ponen a mandar a los ángeles, a las huestes, cuando los ángeles, cuando las huestes celestiales están al servicio de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, que el Señor Jesucristo, en base a su voluntad, en base a su misericordia, Él utiliza las huestes, los ángeles, mejor dicho, para hacer obra en nuestra vida. Eso así sucede y lo hemos visto en el Antiguo Testamento muy constantemente. En el Nuevo Testamento también lo hemos visto cuando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue anunciado a diferentes personas. Pero qué importante es tener clara esta palabra. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Hay propósitos específicos. ¿Por qué no hay cosas ocultas que sepamos nosotros? No nos competen. No nos interesa. No debemos de ser meques. Mire, es que en tal año va a venir el Señor. No nos interesa. Lo que nos interesa es tener una vida perseverante, una vida justa, santa, una vida en la cual podamos glorificar y exaltar día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al autor y consumador de la fe, aquel que se levantó, que fue levantado de entre los muertos, aquel que está sentado a la diestra del Padre. Oh, gloria a Dios, a Cristo Jesús. Esa revelación es la que nos compete. La palabra misma es la que nos compete a nosotros y también a nuestros hijos. O sea que nosotros como padres nos compete estar totalmente inmersos en su palabra y nosotros también tenemos el compromiso, tenemos el mandamiento, tenemos la instrucción santa de nuestro Dios Todopoderoso de también instruir a nuestros hijos. Eso es lo que dice la palabra. Volvamos a leerla. Miren lo que dice. Las cosas secretas pertenecen al Señor.
O sea, lo que no aparece en la Biblia, las cosas ocultas, aquellos pasajes que son bien difíciles de interpretar, eso le pertenece a Dios. Amén. Pero también dice que más las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, dice, a fin de que guardemos todas las palabras de la ley. Las cosas reveladas, su palabra, su voluntad, sus decretos, sus estatutos, sus mandamientos. Aquí está todo escrito. Eso ya está revelado, amado hermano. No tenemos que andar buscando otra revelación. Ya no existe otra revelación. No existe otro evangelio. No hay quien tenga otro nuevo evangelio. No hay que tengan una nueva palabra. Ya la palabra está dada acá en la bendita palabra de Dios. Y esa nos compete a nosotros para siempre, pero también le compete también a nuestros hijos. Somos responsables como padres, amados hermanos, amadas hermanas, amados amigos que nos ven. Somos responsables que nuestros hijos también conozcan esa revelación. Somos responsables que también el corazón de nuestros hijos sea llevado delante del altar de nuestro Dios como una ofrenda de olor fragante. ¿Y sabe cuál es la ofrenda de olor fragante? Es la obediencia. Esa es la ofrenda de olor fragante. ¿Sí? Esa es la ofrenda, amados hermanos. Pero no solamente es para que tengamos un conocimiento, sino que es para que la guardemos. Cuando se habla de guardar, es que nunca la voy a olvidar. Y cuando en el día a día me acontezca algo, deberé de recordar esa palabra y actuar conforme la palabra me dice que debo de actuar, justa y piadosamente. Debo verdaderamente estar dispuesto en mi corazón a rendirme total y plenamente al Dios Todopoderoso. Mira lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 33. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué profunda, dice la palabra. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables. Mira las palabras de Pablo. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Y nos habla de una postulación de Pablo en lo cual nos dice que Dios es incomprensible. ¿Sí? Porque Él es tan alto, está sobre cualquier cosa que Él haya creado y aún está sobre todo lo que está en el tercer cielo. Él lo sabe todo. Él es Dios. Él es eterno. Él es santo. Él es sublime. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Romanos capítulo 11, versículo 33. Mire qué hermosa palabra que nos instruye. Profundidades, nos habla y se nos viene a la mente algo que no tiene fin. ¿Sí? Así como en el océano, las personas que están ahí estudiando han encontrado cavernas que los sonares no han regresado para obtener una profundidad específica. Entonces dicen, esto no tiene ninguna respuesta. Porque el sonar, la cualidad es que manda una señal acústica, llega a un objeto, toca, y cuando toca, ya ese toque ya refiere una distancia promedio. Y le llega al aparato y el aparato decodifica, el aparato interpreta. Tiene 7,000 metros de profundidad. Pero hay profundidades que el hombre aún no ha podido llegar. Mucho menos va a llegar a las profundidades del conocimiento pleno, de la riqueza, de la sabiduría de nuestro Dios Todopoderoso. Para ir concluyendo, amados hermanos, este tema es tan hermoso y es tan amplio y podríamos escribir tantos libros, pero el propósito no es ese. El propósito es que nosotros seamos instruidos a través de la palabra de Dios y que veamos que verdaderamente no hay necesidad de llegar a comprender a plenitud la sabiduría y las riquezas de Dios. Pero sí es necesario que nosotros tengamos un corazón humilde para aceptar la majestuosidad de Dios y para proclamar que nuestro Dios es todopoderoso, es eterno
y que lo que Él está haciendo es lo correcto, aunque nuestra vista vea cosas distintas. Hoy en día es importante este tema porque estamos viendo cosas tan dantescas. Estamos viendo que la maldad se está multiplicando y está escrito en la palabra. Por causa que la maldad se multiplicó, el corazón de muchos, dice la palabra, se enfrió. Viene la apostasía. Sí. Vea la palabra, amado hermano. Por causa que la maldad se multiplicó, el corazón de muchos se enfriará. Y es ahí donde nosotros verdaderamente tenemos que ir a la palabra. Tenemos que ser justos con la palabra y tenemos que aferrarnos a ella. Y a pesar de las circunstancias no tan agradables que estemos observando, que estemos experimentando, debemos de decir: Jehová reina eternamente y para siempre. Jehová reina sobre todas las naciones. Jehová reina sobre todos los reyes. Jehová reina sobre todas las autoridades a nivel mundial. Jehová reina sobre todos los presidentes. Jehová reina sobre todas las áreas de autoridad de un país. Y si esas autoridades de un país no están en provida, dice la palabra, que Jehová pone y que Jehová quita príncipes y reyes. No se preocupe, amado hermano, que no le robe la paz las decisiones que personas en cantidad, en una área que dicen tener autoridad, puedan manifestar circunstancias en las cuales atenten a nuestra salud. Lo que verdaderamente tiene la claridad, nuestro corazón, nuestro ser, nuestro espíritu, es que Jehová reina sobre todo principado y potestades. Es que Jehová reina sobre todas las naciones. Para Él no hay nada oculto. Para Él, cada cosa que se está tramando en lo más oscuro y vil del corazón del hombre, pronto saldrá a luz. Dice Jeremías 29:11, para ir concluyendo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mire qué hermosa palabra la que nos dice. Mire qué hermoso, lo delicado, lo especial, lo diligente de nuestro Dios Todopoderoso. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Salmo 139, versículo 16 y 17. Salmos 94:14 nos dice: porque no abandonará a Jehová a su pueblo. Óigalo bien, lo que hablábamos hace un segundito. Porque no abandonará a Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Dios no nos ha desamparado en estas circunstancias dantescas de este tiempo que estamos viviendo, ni mucho menos va a desamparar a nuestros hijos. Si nuestros hijos en algún momento están sufriendo algo, tenga la seguridad, amado hermano, que Jehová está con usted y Jehová está por usted, amado hermano. Y Jehová les sacará adelante en victoria para testimonio y la gloria de su nombre. Éxodo 19:5 nos dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz. Oiga, mire qué tremendo habla el Espíritu Santo aquí a la iglesia. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y si guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mire qué hermoso tema nos ha tomado ahora. Dios es incomprensible para la mente del humano y aún para la mente de nosotros como sus hijos, como su pueblo. A nosotros nos compete no saber las cosas ocultas, nos compete ser diligentes en todo aquello que se nos ha sido revelado por parte de nuestro Padre, de nuestro Dios Todopoderoso, a través de su bendita palabra. Eso nos compete a nosotros, estar sujetos, estar diligentes siempre
No importa las circunstancias, no importa el momento, no importa aún los acontecimientos tan difíciles que podemos pasar. Pero esos acontecimientos tan difíciles no minimizan la autoridad ni la gloria de Dios. Recordemos que dentro de muy poco tiempo nuestro amado Señor se escuchará ese tonar de trompeta y a la voz de Él aquellos que duermen serán resucitados. Y si nosotros aún estamos vivos, nuestros cuerpos serán transformados de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible en un abrir y cerrar de ojo, teniendo la claridad que nosotros no resucitaremos primero, sino que van a resucitar aquellos que han dormido antes con nosotros. Esos hermanos que han partido con nuestro Señor Jesucristo. En ese momento la gloria, la majestad de nuestro eterno Dios, el alto, el sublime, va a ser tan impactante que van a ser levantados todos estos hijos de nuestro amado Señor. Y posteriormente, si nosotros aún estamos con vida, precederemos a ellos, les seguiremos al momento tan glorioso de ver a nuestro Señor allá en las nubes, en el cielo. Amados hermanos, no importa que nuestra mente, que nuestro ser no alcance a comprender la majestuosidad, la inmensidad, la eternidad de la sabiduría de nuestro Dios. Lo que importa es que tengamos un corazón contrito y humillado. Porque la palabra dice que solamente el corazón contrito y humillado, Dios no lo rechazará. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, seguir estudiándote a cada momento. Es tan amplio los temas cuando se trata de tu majestuosidad, de tu eterna persona, oh Dios. Pero permítenos que esta palabra quede grabada en la mente, pero no solamente ahí, sino que también en nuestro espíritu, en nuestra alma, en lo más profundo de nuestro ser. Que sea la guía, que sea tu palabra, Señor, la que apacigüe todas nuestras emociones en momentos tan turbios que estamos viviendo, en momentos tan estrechos, en momentos en los cuales la maldad se ha multiplicado. Pero tu amor está sobreabundando en tu pueblo, Señor. Padre, pido tu bendición para la iglesia, Señor. Pido por mi hermana Socorro, Señor, que hemos tenido noticias que ha estado quebrantada de salud, Señor. Padre, clamamos por su salud, Señor. Clamamos, Señor, que ya ella haya pasado consulta, pero Padre, te pedimos que tú termines la obra, Señor, que tú refuerces ese cuerpo, que tú des energía, que tú, oh Dios, des, Padre, la templanza en ese cuerpo, que le des la defensa, Señor, que lo necesario que su cuerpo necesita, tú se lo facilites, Señor. Tú se lo proveas, Padre. Gracias, Señor, por su vida. Gracias por tu hijita, Señor. Gracias por su hogar, por su casa, Señor. Pedimos por su casa, por su hogar, por todos los miembros que con ella, Señor, habitan ahí. Rogamos que tu misericordia, rogamos que tu voluntad reposen, Señor. Rogamos que tu provisión se manifieste, Señor. Rogamos, oh Dios, que la plenitud tuya, Señor, sea sobre el hogar de mi hermana Socorro, Señor. Gracias, Señor, también por la iglesia, Señor, por cada hogar. Te ruego, te suplico por cada familia, Señor. Te suplico, Señor, si hubiese en este momento una necesidad, oh Dios, de salud, que hay quebranto, Padre, de sus cuerpos. Yo te pido, Señor, conforme tu palabra lo dice, que por tu llaga hemos sido ya sanados, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú toques estos cuerpos, que tú toques, amado Dios, amado Cristo, toca cada cuerpo, oh Dios, y restablece la salud, Señor. Hay unos hospitales, Señor, muy probablemente hay hermanos nuestros por la sangre del Cordero, hay hermanos de la iglesia, hay hermanos del cuerpo de Cristo, Señor, que tal vez no les conocemos, pero están quebrantados ahí de salud, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú te manifiestes. Padre, por hermana Magdalena, Señor, que es miembro, Padre, del equipo de estudiantes, Señor, del bíblico, y que tengo el privilegio de ser sus maestros, Señor. Mira, Señor, que ha estado, oh Dios, con aparato de respiración, pero ya pronto, Señor, ella ya ve la luz, Señor. Yo te ruego que des la fuerza, Señor. Yo te ruego que rechaces, Señor,
toda infección pulmonar, Señor. Yo te ruego, Señor, que estas terapias, Señor, que le están aplicando, oh Dios, sean las últimas y necesarias, Señor. Te lo suplico que tú, oh Dios, des la salud, des la alegría, des el gozo en cada hijo tuyo, Señor. Gracias por aquellos que ya han salido, Señor. Y Padre, también te pido, te suplico, Señor. Clamo a ti, Señor, por aquellas familias, Señor, que han perdido a un ser amado, Señor. A un ser que ha partido a tu presencia, Señor. Sabemos que están en un mejor lugar, Señor. Pero aquí quedan, Señor, sus familiares. Quedan con sus emociones, quedan con sus corazones extrañando a ese ser querido, Señor. Yo te ruego, Señor, que des paz. Yo te ruego que des, Señor, Padre, en sus corazones, que pongas, oh Dios, tranquilidad, que ponga fuerza, Señor. Yo te suplico que sus mentes, sus corazones, apacígualos, Señor. Que ellos reposen en la paz que tú nos das a nosotros. No como el mundo la da, yo os la doy, dice tu palabra, Señor. Esa paz que trasciende, que a pesar de las circunstancias tan difíciles, tan duras, Señor, nosotros podemos caminar en plena certeza que tú estás en perfecto control. Padre, provee a tu iglesia financieramente, Señor. Sabemos que mucho probablemente, Señor, ha estado muy estrecha la área financiera. Yo te ruego, Señor, que a pesar de las circunstancias que nos rodeen, Señor, provee, oh Dios, de trabajo, provee de los recursos financieros para poder tener el sustento diario, Padre. Te ruego, Señor, que tú le hagas justicia a nuestros amados hermanos que probablemente, Señor, tienen atrasado quincenas, meses, Señor. Yo te ruego, yo te pido y te suplico, oh Dios, que haga justicia, Señor. Toca esos corazones de esas personas, Señor, que tienen la autoridad para pagarle, Señor, a mis hermanos. Te lo ruego, te lo suplico. Tú manifiéstate, Señor, en esta hora, en este momento, Señor. Padre, toca esos corazones duros de esas personas que no quieren pagar, Señor. Yo te ruego, Señor. Yo te pido, Señor. Y también te agradezco, Señor, por lo que tú estás haciendo en medio de tu pueblo, Señor. Y queremos dar gracias, Señor, porque la salud, porque el alimento no nos ha hecho falta, Señor. Porque tu paz, porque tu dirección, porque tu palabra no nos ha hecho falta, Señor. Tú eres un Padre muy hermoso, un Padre misericordioso, el cual, Padre, tienes compasión de tus hijos, Señor. A ti te alabamos, a ti te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno por los siglos de los siglos, Señor. Bendice a tu pueblo allí, Señor, en Campo Amor, y bendice a todos nuestros amigos que nos ven por este medio, Señor. Bendice sus hogares, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Bendice, Señor, sus familias, Padre. Si hay necesidad, te ruego, Señor, que podamos saber de ellos para poder orar, para poder unirnos, para poder apoyarles a través de la oración, a través de tu palabra, Señor, y que ellos tengan fe en su corazón, que solamente en ti hay vida, Señor, porque tú eres la única vida, tú eres el único camino. Tú eres la paz que el mundo necesita, Señor. A ti te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gracias, amados hermanos. Que el Señor les bendiga.